Como parte de este panel, en este ejercicio estará John Correa, abogado de la Universidad de los Andes y máster en Derecho Comercial Internacional, con énfasis en seguros y transporte de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Por más de 10 años fue director jurídico, representante legal y miembro de juntas directivas de varias compañías marítimas colombianas. Desde 1997 es socio fundador de la firma J. Correa Abogados SAS y líder del Observatorio Jurídico de Al-Sum. Por favor, si gustas irnos acompañando al escenario. John, muchas gracias. Si gustan aplaudir, está muy bien. Bien, continuamos. Ahora en el panel contaremos con la participación de Juan Guillermo Hincapié, abogado con Magister en Derecho Marítimo y Negociación Marítima Internacional, especializado en reaseguros en Alemania, broker en temas marítimos y portuarios. Ha sido conferencista ante entidades del sector financiero y asesor de entidades marítimas y portuarias y aseguradoras también, así como empresas multinacionales en temas marítimos, portuarios, administrativos, comerciales y aduaneros. Actualmente es CEO de Hincapié Molina. Por favor, también si gusta irnos acompañando en el escenario. Nos acompaña también en este panel Jeffrey Conlin, socio de la Oficina de Londres del bufete de abogados internacional Holmack Fenwick William. Ha trabajado principalmente para aseguradoras y reaseguradoras internacionales con sede en Europa y América Latina. Se especializa en la resolución de reclamaciones transfronterizas complejas, principalmente derivadas de riesgos marítimos, de energía en tierra y mar adentro. Bienvenido, Jeffrey Conlin. También en este panel se encuentra Janet Chinchón, abogada en Lima desde el año 2003, especialista en Derecho Marítimo, afiliada a la Asociación Marítima Española, también del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y de Al-Sum. Actualmente, ella es socia del Estudio León y Chinchón de Perú. Bienvenida, Janet. Y finalmente nos acompaña Julia Rubiales, asociada procesal y marítima en Mayo Legal. Es abogada desde 2007 y máster en negocio y derecho marítimo por la Universidad Pontificia de Comillas. Tenemos también a Bernardo de Sena, Reinsurance, Shipping, Dispute Resolution, socio Cal, Costa y Albino Abogados. Él tiene experiencia en Costa y Albino Sociedad de Abogados, socio, Senior Associate. Seguro tiene muchísima más experiencia, estoy segura. Bueno, aquí veo en una breve semblanza que tiene en inglés, voy a intentar traducirla. Brazilian Qualified Lawyer, abogado calificado, vive en Río de Janeiro. Especializado en insurance, reinsurance, wet and dry shipping claims, in particular with a transnational element. Creo que todos me entienden si hablo en inglés, ¿sí? Tiene 10 años de experiencia en litigación, arbitration, no sé cómo traducir eso, coverage, disputes, claims, handling and loss adjustment proceedings. Bienvenido, Bernardo. Hola, estamos en línea. Muy buenas tardes para todos los miembros de este tribunal, asistentes. Este panel está compuesto por la doctora Julia Rubiales, que nos acompaña a mi derecha, el doctor Juan Guillermo Hincapié a mi izquierda, y están presentes los apoderados de las partes que han solicitado la convocatoria de este tribunal de arbitramiento. Abrimos esta audiencia hoy, 18 de octubre del 2022 a las 14:55 horas, todo esto para efecto de los récords y de las anales que se van a publicar de esta audiencia, que van a quedar efectivamente guardados y que por supuesto desde el punto de vista legal se exige que haya un récord absoluto y una grabación absoluta de todos los movimientos que hace el panel. Muy bien. Igualmente, para los efectos legales, debemos dejar las siguientes constancias en la sesión que va a tener este tribunal, en esta audiencia, la cual describiremos a continuación.
a través de los miembros del panel. Inicialmente hemos de indicar que se han desarrollado todas las audiencias probatorias necesarias que han permitido definir la disputa que se va a dirimir entre los armadores y los aseguradores. Esas audiencias se han llevado a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. El idioma español ha sido el idioma oficial seleccionado para efecto de conducir todas las labores del Tribunal de Arbitramiento, pero en cualquier caso y por petición de las partes se ha ampliado la posibilidad a los apoderados o cualquier otro interviniente oficial que pueda manejar el idioma inglés, siempre y cuando se aporten copias traducidas de tanto de los documentos como de las intervenciones que se realizan en esa lengua y se hayan aprobado efectivamente el contenido, no haya ninguna disputa sobre eso. Por petición de las partes en el proceso, el tribunal o este panel ha decidido resolver positivamente una solicitud muy específica que se ha presentado. No es muy usual en estos tribunales de arbitramiento cuando sesionan en cámaras de comercio que las partes acepten trasladar lo que se llama el venue o la localización o el sitio en que se desarrolla el tribunal de arbitramiento, y para este evento las partes nos han informado que la Asociación Latinoamericana de Usuarios de Suscriptores del Seguro Marítimo ha pedido que en la medida en que se está desarrollando el Congreso, el 10º Congreso de Alsum en Ciudad de México, quisieran, para efecto de publicación e información a todos los miembros asistentes al Congreso, que la última audiencia de alegatos de conclusión y de sentencia se desarrolle en este hotel Sheraton en Ciudad de México, y adicionalmente con presencia de todos los miembros que así lo deseen, que deseen asistir. Bien, por tanto, obviamente le damos la bienvenida a todos los asistentes. Repito, no es usual que se haga una convocatoria o una audiencia cuando estén presentes tantas partes. Por supuesto, dada la respetabilidad y el juicio que se ha de adelantar en este caso, la determinación de los árbitros en el sentido de que con su mejor conocimiento puedan dictaminar quién puede tener la razón en este conflicto. Y por supuesto pedimos la iluminación necesaria y la inteligencia necesaria para resolver esta disputa. Queremos solicitarles a todos que tomen las medidas adecuadas para efecto de mantener el respeto por esta audiencia y la decisión de los árbitros y el procedimiento que se siga para con ella. Muy bien. Lo que se hace normalmente en estas audiencias, y teniendo en cuenta el público presente, para llegar a la audiencia de alegatos de conclusión y sentencia, normalmente se revisa los antecedentes del proceso que se ha iniciado con el fin de encontrar posibles causales de nulidad en caso de que no hayan sido subsanadas, porque hay algunas que se pueden subsanar en este instante inclusive, siempre y cuando las partes así lo soliciten. Y obviamente es importante, previo a la audiencia, que se determinen claramente los hechos admitidos por las partes y que han sido probados en el curso de las audiencias anteriores. En este evento, previo al ingreso a esta audiencia, podemos efectivamente informarles a ustedes, a las partes, a sus apoderados, que se han clarificado los hechos. Los hechos que se van a mencionar aquí son los hechos ya probados y admitidos por las partes, y no se ha observado ningún tipo de nulidad, y estamos obviamente en línea y en curso para efecto de poder dictar una sentencia de fondo, en este caso en la medida en que tengamos a un lado arbitral. Muy bien. Habiendo hecho esta introducción, quiero, para efecto nuevamente de las grabaciones que se realizan, del buen orden de un tribunal de arbitramiento, pedirle a la señora árbitro Julia Rubiales que nos haga una lectura y presentación de lo que son las partes en el proceso para identificarlas nuevamente, ratificar quiénes son, y adicionalmente que nos muestre y nos lea o nos exhiba la cláusula de arbitramiento que ha servido de base para que esas partes puedan solicitar el arbitramiento en la Ciudad de México y hayamos aprovechado el Congreso del Sur para eso. Adelante, señora árbitro, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Pues bien, por la parte demandante, que es la armadora del buque Moctezuma, está la sociedad Arpemex, que está representada en este acto por Janet Chinchón. Y por la parte demandada estarían los aseguradores del buque Moctezuma. En primer lugar está el seguro de casco y máquinas Piccadilly Underwriters, que está representada por Geoffrey Conlin, y el seguro de P&I, que es Trafalgar P&I, representada en este acto por Bernardo de Sena.
El Tribunal de Arbitraje está constituido por el presidente John Correa, Juan Guillermo Hincapié y por mí misma, Julia Rubiales. Bien, la cláusula de arbitraje que está contenida en la póliza de seguros establece que en caso de disputa entre las partes pueden solicitar la constitución de un tribunal de arbitraje. El problema que existe con esa cláusula es que no establece cuál es la ley a aplicar y ni tampoco la jurisdicción. Entonces, hay una disputa entre las partes sobre qué ley aplicar, si bien el derecho civil, sobre todo el de Argentina, México y Perú, por ser el que tiene vínculos con los armadores y con la carga que había en el buque, o bien el derecho inglés, la Marine Insurance Act de 1906, que es la que defienden los aseguradores. Por la parte demandante se presentó la demanda en la Cámara de Comercio del Tribunal en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y se solicitó la constitución del Tribunal de Arbitraje, y por la parte demandada de los aseguradores no se opuso a esa constitución del tribunal y se aceptó que el arbitraje se dirimiera bajo las normas de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Las partes, por otro lado, han acordado que la decisión que se tome en esta sesión sea por unanimidad, y en caso de que los árbitros no alcancemos la unanimidad, cada una de las partes estará libre para iniciar los procedimientos judiciales o las acciones que considere conveniente. Muchas gracias a la señora árbitro Julia Rubiales por la lectura. Procedo entonces a solicitar al señor árbitro Juan Guillermo Hincapié para que nos informe y nos recuerde efectivamente, para información de todas las partes y para que quede efectivamente constancia de la precisión de los hechos admitidos y probados y admitidos por las partes, repito, y quiero solicitarle que proceda a dar lectura a los hechos que enmarcan y fundamentan la presente disputa. Gracias, presidente. Los hechos del asunto objeto de debate sometido a decisión de este panel arbitral son los siguientes. El buque Montezuma, cuyo armador es la compañía Arpemex Limitada, constituida por socios peruanos, argentinos y mexicanos, es un granelero, bull carrier, con un deadweight o peso muerto de 40.000 toneladas métricas que presta servicios spot en los puertos del Pacífico americano. El buque ha estado asegurado durante los últimos 10 años con el asegurador inglés Piccadilly Underwriters a través del mismo corredor de nombre NOAC, quien originalmente contactó a los armadores ofreciéndoles condiciones del mercado inglés bajo las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres por tiempo, cláusulas del año 1983, incluyendo el anexo de guerra y huelgas. Asimismo, el corredor había colocado la cobertura de responsabilidad civil bajo los términos tradicionales que cubre un club de P&I en el mercado inglés. En el año 2022, el corredor NOAC renovó la póliza con los mismos aseguradores ingleses, obteniendo un descuento del 20% en la prima bajo las mismas condiciones establecidas en las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres por tiempo del año 1983 e incluyendo la cobertura existente de guerra y huelga. 2 días después, el asegurador inglés le informa al corredor NOAC que hubo un error y que la cobertura con ese descuento no incluye el anexo de guerra, pidiéndole al corredor que notifique de dicho cambio al asegurado. El corredor le informó por escrito al armador Arpemex Limitada que el seguro fue renovado en los mismos términos de la póliza vigente y le envía, transcribiéndole copia de los términos anteriores, dicha póliza. Por diferentes razones, omitió notificarle la corrección de que la renovación para el año 2022 no incluye la cobertura de guerra. El 4 de agosto del año 2017, el buque Montezuma
parte del puerto del Callao con destino al puerto de Los Ángeles en los Estados Unidos, transportando 30.000 toneladas métricas de harina de pescado. El día 9 de agosto del 2017, mientras el buque navegaba en el mar Pacífico, se sintió una fuerte explosión en la proa de la embarcación por el costado de estribor. Posteriormente se determinó que había sido el toque con una mina flotante de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de la explosión, el casco se rompió y el capitán tuvo que sellar los tanques de lastre en proa a estribor, quedando el buque escorado. Ante estas circunstancias de riesgo y para evitar el hundimiento de la nave, el capitán decidió desviar el buque hacia el puerto más cercano, esto es, el puerto de Manzanillo, en México. El buque Montezuma logró entrar al puerto de Manzanillo el 10 de agosto del año 2022. Una vez inspeccionado por la casa clasificadora, se determina que los daños afectaban la clase del buque y requería reparaciones provisionales inmediatas para poder continuar el viaje para reparaciones definitivas. Por tal motivo, empezaron a ejecutar en fondeo las reparaciones provisionales ordenadas por la casa clasificadora. El 14 de agosto del año 2022, las autoridades mexicanas informaron que la tormenta tropical Donald, que golpeaba la costa oeste norteamericana, se había convertido de manera extraordinaria en un huracán, incrementando su velocidad y desviándose totalmente hacia México y que estaría azotando el puerto de Manzanillo en menos de 24 horas. El capitán del buque Montezuma consideró que había más riesgo fuera de la zona de fondeo y optó por permanecer allí. Los dictámenes periciales mostraron que el hundimiento se pudo originar por la sumatoria de los daños que presentaba el casco más el impacto y fuerza de la tormenta. En los anteriores términos quedan leídos los hechos objeto de controversia, señor presidente. Muchas gracias al señor árbitro. En ese sentido, las partes han admitido efectivamente que debe ser resuelta la disputa por el hundimiento del buque Moctezuma, la aplicación de la cláusula de guerra de existir o no existir, al igual que la responsabilidad y la cobertura que puede tener el asegurador de responsabilidad por la carga perdida a raíz del hundimiento. Me permito simplemente aclarar en la presentación que hace nuestro árbitro compañero. En su momento, seguro por el diablillo de la tipografía, se transcribió como año 2017 unas fechas cuando realmente son todas del año 2022. Simplemente aclaramos eso para bienestar y queda la anotación corregida y se registrará debidamente en las actas del fallo que se vaya a producir. Bueno, habiendo escuchado los alegatos, las presentaciones que hicieron en su momento nuestros árbitros, queremos efectivamente ahora dar paso al inicio y habiendo saneado todo el proceso, queremos dar paso al inicio de los alegatos de conclusión, con el fin de que las partes puedan sustentar su causa y este panel arbitral pueda efectivamente tomar una decisión sobre, repito, ustedes lo habrán advertido ya también, si efectivamente existió cobertura por la pérdida o hundimiento de la motonave Moctezuma y si en su momento hay cobertura o no la hay por el hecho de la pérdida, la carga y la responsabilidad que se le puede atribuir al naviero en ese sentido. El orden normal de presentación de los alegatos de conclusión, dándole el mismo tiempo a las partes, que no deberá exceder de 15 minutos, es iniciar por la parte demandante, que recordamos ha sido efectivamente el armador, y la señora abogada Janet Chinchón procede a leer y a sustentar en su momento los alegatos de conclusión que va a presentar para lograr o intentar lograr una decisión a favor de sus representados. Adelante, doctor.
Buenas tardes. Buenas tardes, señores tribunales. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, audiencia. Hoy vengo en representación de mi cliente como demandante, la sociedad aseguradora Arpemex. Y ese es mi… puedes pasarlo. Y esa es mi petición, mi reclamación ante el tribunal arbitral. Pero antes de ir a refutar punto a punto lo que va a sostener la parte demandada en cuanto a la indemnización, lo primero que quiero es solicitar al tribunal arbitral es que esta controversia se pueda llevar y se pueda aplicar bajo el derecho civil, por 4 motivos. Primero, mi cliente, el armador Arpemex, está constituido por socios peruanos, argentinos y mexicanos. Segundo, su domicilio principal de Arpemex es en la Ciudad de México. Tercero, el dueño de la carga, el propietario de la carga es de Perú, salió del puerto del Callao al puerto de Los Ángeles en Norteamérica. Y ello, sumado a la cláusula de interpretación pactada en la póliza que se refiere a los principios generales de derechos civiles seguros, es que solicitamos a vuestro tribunal que esta controversia sea resuelto bajo el derecho civil, ya que el armador, el propietario de la carga, se rigen por el derecho civil y sería el más conveniente aplicarlo en esta disputa. Pues bien, señores del tribunal, esos son mis petitorios. Estoy solicitando la indemnización por la pérdida total del buque Moctezuma y también bajo la cobertura de protección e indemnización por la pérdida de la carga. Señores del tribunal, de los hechos se puede verificar que mi patrocinado aseguró al buque Moctezuma durante los últimos 10 años con el mismo asegurador inglés, con el mismo corredor NOAC, a través del, que tenía seguro desde el inicio condiciones de mercado inglés bajo las cláusulas ITC 1983, incluyendo el anexo C de guerra, huelgas, y contando también con la cobertura de responsabilidad civil bajo los términos tradicionales que cubre el P&I inglés. Pero es en la renovación del 2022 que el corredor NOAC le ofrece a mi cliente el 20% de descuento bajo las mismas condiciones. Sin embargo, al parecer no eran las mismas condiciones. La demandada aduce que, en efecto, que sí se dio el descuento del 20%, pero que se iban a excluir la cláusula de guerra. Información que nunca llegó a mi patrocinado, que nunca se le informó. Ahora, a raíz de eso, Andrés, en la parte demandada, ahí está, a raíz de eso, la parte demandada no quiere cubrir la indemnización por la pérdida total del buque porque aduce que el daño causado por la mina no estaría cubierto, pues la póliza renovada en el 2022 no tiene la cláusula de guerra. Señores del tribunal, yo debería de solicitar que tener a cuenta 2 puntos. Primero, los principios UNIDROIT. ¿Qué son los principios UNIDROIT? Es un conglomerado de reglas y principios organizados y elaborados por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado de 1994, modificado en el 2016, los cuales fueron creados con el fin de poder ser utilizados en el ámbito de los contratos comerciales internacionales celebrados entre particulares, como un mecanismo autónomo e independiente, pero no alejados de los ordenamientos jurídicos ya existentes. Uno de los principales pilares son los principios de buena fe y de lealtad negocial, que se encuentra consagrado en el artículo 1.7 de los principios UNIDROIT. Este principio de buena fe toma su relevancia desde la etapa de la formación del contrato hasta la culminación del mismo. Y para que esto culmine exitosamente, se deben tener en cuenta 2 guías. Primero, criterios de honestidad en el actuar y la equidad entre las partes. No es de extrañar que en gran parte de nuestras transacciones económicas alrededor del mundo que involucran a naciones, a diferentes naciones, ellos comparten principios tales como el principio de buena fe y el principio de lealtad negocial. Si bien es cierto, en el sistema del común no se contempla dichos principios como el principio de buena fe, ni la lealtad negocial, no quiere decir que esté a libre albedrío. Ellos tienen un mecanismo que los regulan y hacen que generan ciertos parámetros de conducta. Normalmente los países anglosajones hablan del término de la equidad como uno de los principios que van a regular sus relaciones contractuales. Por tanto, también debería tomarse en cuenta.
El doctor Arturo Solarte Rodríguez, en su libro La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta, señala que dentro del principio de buena fe se encuentran los deberes secundarios de conductas que son el deber de protección, el deber de información, el deber de consejo y el deber de reserva. En nuestro caso, cree nuestra parte que la demandada ha faltado a los dos primeros principios. Primero, el deber de información. ¿Qué es el deber de información? El deber que comprende en cooperar desde la etapa de las tratativas. Eso quiere decir que entre las partes debe haber un intercambio de información relacionada con el negocio en el que no se oculten detalles que podrían resultar perjudiciales para una de ellas. El deber de protección, aquel deber cuya finalidad es evitar cualquier lesión e intereses personales o patrimoniales de la contraparte. Yendo al caso, el demandado indica que le señaló al corredor de seguros NOAC que en esta renovación del 2022 efectivamente iba a haber el descuento del 20%, pero que no se iba a incluir la cláusula de guerra. Señores del tribunal, ambas partes, tanto el asegurador como mi cliente, han tenido una relación comercial 10 años, una relación comercial exitosa, pues si no hubiera habido una relación exitosa, hace rato ya se hubiera roto esa relación. Por tanto, nosotros consideramos que el demandado ha faltado porque al no verificar si la otra parte, si mi cliente le llegó la información de que iba a haber un descuento del 20% y que se iba a excluir la cláusula de guerra, no podía definir él si ya mi parte estaba informada y sobre todo si no constató si había aceptado mi parte que en efecto que le descuenten el 20% y que le excluyan la cláusula de guerra, considerando que eso podría ser perjudicial al final y como ha sido después de lo que pasó con el siniestro. Por tanto, nosotros, señores del tribunal, de esa parte, consideramos que no cabría la pretensión de la parte demandada de no cubrir la indemnización cuando no actuó de la forma apropiada en una relación comercial de 10 años consecutivas, violando el principio fundamental de buena fe y de lealtad negocial. Por otro lado, están los corredores de seguros. ¿Qué son los corredores de seguro? ¿Puedes pasarlo, por favor? Los corredores de seguros son los profesionales que brindan la asistencia y asesoría que los clientes requieren para adquirir un seguro. El corredor de seguros NOAC fue el que inició la cobertura bajo la póliza hace 10 años, siempre actuando como representante del asegurador, proponiendo los términos del contrato, recibiendo las comisiones pagadas por el asegurador. Por tanto, se ha aplicado las reglas de mandato. La demandada dice que no, que nosotros somos el apoderado, que mi cliente es el apoderado del corredor de seguros, puesto que le extendió una carta de nombramiento. Ojo, la carta de nombramiento solo le faculta para que realice actos administrativos, mas no de disposición. Por tanto, el corredor no podía incluir o excluir ninguna cláusula. En cambio, la relación que ha tenido siempre el asegurador con el corredor siempre ha sido de representantes y al no comunicar una información tan importante, nosotros consideramos que el asegurador tiene la responsabilidad de asumir dicha omisión u error del corredor de seguros. Por tanto, los aseguradores demandados deberían asumir la indemnización completa, pues la póliza incluye las cláusulas de guerra. Ahora bien, en el caso negado, que sí, que el demandado no tuviera responsabilidad, que el corredor de seguros no informó a mi cliente el tema del 20% de descuento con la exclusión de la cláusula de guerra, nosotros también consideramos también que sí tendría de todas maneras que pagar la indemnización porque la verdadera causa del siniestro, del hundimiento del buque Moctezuma, se debió al huracán, que es cubierto por la póliza. Ahí vamos a la causa próxima, por ejemplo. ¿Puedes pasar por el otro, por favor? ¿Qué es la causa próxima? Un acto del que resulta un daño como consecuencia lógica, directa e ininterrumpida y sin el que éste no hubiera ocurrido. Es el principal
es la principal causa del daño, no necesariamente la más cercana en el espacio o en el tiempo, sino la primera que pone en movimiento una secuencia de eventos que resultan en el daño. Produce consecuencias concretas y previsibles. Lo principal es que no hay interrupción en la cadena. Un ejemplo chiquito, caso Montoya. Pásalo, por favor. Un barco con un cargamento de cueros crudos y tabaco se encontró con una tormenta cubierta por la póliza, lo que produjo que entrara agua en la bodega, se mojaran los cueros y se pudrieran. El hedor fue tan fuerte que cuando el barco llegó a puerto, el tabaco apestaba a cuero crudo, podrido y no se podía utilizar. El propietario del tabaco reclamó. ¿Sería factible ese reclamo? El agua de mar no afectó el tabaco. Sin embargo, el hedor es resultado directo de los cueros crudos afectados por el agua de mar. No ha habido ninguna interrupción en la cadena, por tanto, debería de aceptarse el reclamo. En nuestro caso, el buque se chocó con la mina flotante, como estaba débil, que es la teoría del caso de la parte demandada, llegó al puerto Manzanillo y como estaba débil, llegó el huracán y se hundió el buque. Nosotros no consideramos que no hay ahí una secuencia, no hay una cadena, no consideramos que sea exactamente la causa la mina, sino el huracán. Máxime, señores tribunales, que las reparaciones provisionales se ejecutaron y se aprobaron conforme a la casa clasificadora. De no haber habido el huracán, el buque se hubiera mantenido a flote y podía continuar su viaje para efectuar las reparaciones definitivas. El otro punto que aduce la parte demandada es que sobre la supuesta garantía de equipo contra incendio. La legislación de la mayoría de los países de derecho civil establece que para que prospere la objeción a un siniestro por violación de una garantía, se requiere que haya una relación de causalidad entre la garantía y el siniestro. En el caso del hundimiento del buque Moctezuma, no hay ninguna relación de causalidad con el equipo contra incendio. Más aún, el MIA modificado el 2015 ya también lo establece, que debe haber causalidad entre la garantía y el siniestro. Por lo que consideramos, señores tribunales, que no habiendo relación de causalidad, no se puede prosperar la objeción al siniestro por violación de una garantía. Por último, el PNI inglés. La demandada aduce que no hay responsabilidad del naviero por la pérdida de la carga, que el armador ha podido liberarse de responsabilidad ante el propietario de la carga alegando fuerza mayor y o caso fortuito por cuanto el huracán tuvo fuerza 11 en la escala de Beaufort. Señores del tribunal, para que se pueda liberar bajo el derecho inglés la causal para negar la pérdida por fuerza mayor, debería constar en el contrato de transporte y no está, por tanto no debería aplicar. Ah, sí, pero la demandada me podría decir, ah, sí, pero ahora sí defiendes el derecho inglés. No, está bien, en el derecho civil sí se contempla la fuerza mayor. ¿Pero qué es la fuerza mayor? La fuerza mayor, o caso fortuito, es la circunstancia, en la siguiente, porfa, es la circunstancia exterior imprevisible o inevitable que afecta el cumplimiento de obligaciones. Señores del tribunal, ¿el huracán que golpeó el puerto de Manzanillo fue imprevisible? 23 horas antes ya se sabía que el huracán iba a venir, que iba a golpear el puerto de Manzanillo. Y el buque, como los demás, optaron por no salir del puerto porque consideraron que era mucho más peligroso salir de ahí. Por tanto, no cabría la parte demandada liberarse de la indemnización por pérdida de la carga por fuerza mayor. Así, señores del tribunal, nosotros, por todo lo dicho, solicitamos sea admitida nuestra reclamación, sea declarada fundada unánimemente por la pérdida total del buque, igual forma por la reclamación bajo la cobertura de protección e indemnización, y termino mi intervención con las palabras del doctor Jorge Radovich de Argentina, que dice: las cosas se resuelven mediante negociaciones, que la historia del derecho del seguro marítimo es la versión del mercado contra los fallos de la justicia inglesa que el mercado ha considerado injusto. Muchas gracias. Gracias, señora apoderada. Escuchando los alegatos que ha presentado la parte actora, la parte demandante, en representación de su convocado, los armadores,
hemos detectado efectivamente la existencia de un error en la presentación de los hechos que ha hecho este tribunal y queremos efectivamente enmendar ese error para que no exista ningún tipo de nulidad. Es necesaria los hechos faltantes que ya los habrán deducido de la información presentada, pero nuevamente en la transcripción de estos hechos se omitió leer 3 hechos importantes que a continuación leeremos, 2 hechos importantes que a continuación leeremos y que es necesario efectivamente dejar registro sobre esto para que la disputa esté perfectamente enmarcada. Adelante, señor árbitro, por favor, lea los 2 hechos faltantes para que haya una información completa sobre el asunto. Gracias, presidente. Dentro de los hechos faltantes hay que destacar los siguientes. El huracán Donald golpeó al puerto de Manzanillo el 15 de octubre y el buque Montezuma se hundió en la zona de fondeo con las 30.000 toneladas de soya que llevaba a bordo. Ningún otro buque se hundió en el puerto. Y los dictámenes periciales mostraron que el hundimiento se pudo originar por la sumatoria de los daños que presentaba el casco más el impacto y fuerza de la tormenta. Con eso quedan aclarados los hechos, señor presidente. Muchas gracias. Es importante efectivamente que queden todos los hechos debidamente marcados, como hemos repetido, y procedemos ahora ya a esta aclaración para efecto de determinar lo que es el alcance de la disputa y lo que ha presentado la apoderada como la cobertura, a darle la palabra a los apoderados de la parte demandada del asegurador Piccadilly Underwriters, el señor Geoffrey Conlin. Adelante, por favor, y el señor Bernardo Sena. Gracias. ¿Y puedo tener el permiso del tribunal para hablar inglés, por favor? Está permitido efectivamente, tal como hicimos la anotación inicialmente. Se hará, estamos utilizando los servicios de grabación prestados en su momento por la Cámara de Comercio de la Ciudad de México a estas instalaciones del Sur y por tanto adelante con sus alegatos y se incorporará en su momento una traducción al español de ellos. Adelante, señor apoderado. Phew, that's a relief. We act for Piccadilly Underwriters, the Hull insurers. First of all, I'm going to explain why English law should apply. In the absence of any express or implied law, the test you apply in international arbitration is called the closest connection test. And the question is which law is most closely connected with the arbitration. Now, you've heard the assured on this. We're going to give you 5 reasons why it's English law. First of all, underwriters are based in England. Secondly, you contracted on ITC Hull's 1983 wording. That is a standard London market wording. It is in the English language. It is actually subject to English law and practice. And in addition, on the facts of this case, we have an interpretation clause which refers to an English statute, which is the Marine Insurance Act of 1906. And for these reasons, for these 5 reasons, we say English law should apply. In fact, we say it's very difficult to make sense of this contract if you don't apply English law, because you can't interpret the Marine Insurance Act of 1906 under Colombian, Peruvian, or Mexican law, at least not without making a mess of things. Now, this case, we've got the Hull claim, which I'm going to talk about. That's really a causation coverage claim. And it's also about the role of the broker. There's been an E&O, an error, an omission here by the broker, who failed to place the war risk cover. And then I'm going to hand over to Bernardo. He's from a separate set of lawyers. We're not at the same firm, no conflict of interest here. And he's going to talk about the P&I claim. And that's really a warranty claim, and that's about the liability of the member or the ship owner to cargo interests. Next slide, please. So, focusing on the Hull claim and issues of causation as a matter of English law, we've identified that there are two causes to this loss. One is damage to the hull through the mine, which exploded, and the second is the hurricane. Now, the mine
damage caused by the mine is excluded by the war exclusion at Section 23 of the ITC Hull Clause. My client was not paid to insure for war risks, and that's very straightforward. Turning to issues of causation, is my client liable for loss and damage arising out of the hurricane? As a matter of English law, insurers are only liable for losses which are proximately caused by an insured peril. We know the Marine Insurance Act is incorporated into this contract, and this rule derives from Section 55 of the Marine Insurance Act. Now, two important points here. One, the insurer is not liable for any loss that is not proximately caused by a peril insured against. Secondly, the assured could have contracted out of this wording. However, he didn't, so he's stuck with this. These rules, he is stuck with these rules. So we have to examine what is the proximate cause, because we are prepared to pay for loss and damage arising out of the proximate cause, but not any secondary cause. Ascertaining proximate cause under any law can be very, very difficult. And we are going to go to an English case law precedent which sheds light on this issue and which has very similar facts to the circumstances of our case. And that case is called Leyland Shipping against Norwich Union. It's a 1918 case, so we're at the end of the First World War, and the facts are virtually identical. A ship was torpedoed by a German submarine. It was towed to the nearest port, but it had to anchor out in the outer harbor where it was exposed to wind and waves. The ship, like our ship, was insured against the perils of the sea, but like our ship, had an exclusion for all consequences of hostilities or warlike operations, i.e. war exclusion clause. The ship sunk. The question was whether the loss was covered, and the House of Lords found that the loss was proximately caused by the torpedo and not the hurricane, and therefore the claim was not covered. So the facts are right on point, and we're relying on that case. Note, in the circumstances of our case, no other ship was lost as a result of the hurricane, only our ship. So the proximate cause of the loss must have been the mine. But if we're wrong about that, and the expert determines that the sinking of the ship was caused by hull damage from the mine and the storm, then we have concurrent causation. Now, concurrent causation is where you have two proximate causes of equal efficiency. The general rule, as a matter of English law, about concurrent causation is that where one cause is covered under the policy and one not covered, then the policy responds. And the authority for that is a yacht case called the JJ. However, when one cause is covered but the other is expressly excluded, then the exclusion will generally apply. And the case law for that is Wayne Tank and Pump from 1974. Now, our case, the facts of our case, fall squarely into the second example, i.e., one cause is covered, that's perils of the sea, but the other is expressly excluded, and that is the war exclusion clause at Section 23 of ICT Hull's 1973. So although the storm is an insured peril, hull damage caused by the mine is expressly excluded by the war exclusion, and that point is fatal to their claim. So what happens? We don't want to leave the insured hanging. Something's gone wrong with the slides here, so I'm sorry about this. We had an excellent relationship with them for 10 years, and what's happened here has come about as a result of the broker's error. He was supposed to contract for war risks, but he failed to do so. Now, in English law, the broker is the agent of the assured,
and has a duty of care to the assured. So if he fails to obtain appropriate cover in accordance with the assured's instructions, then a professional negligence claim exists against him. There's been an error and omission. Now, this agency relationship isn't always the case. So, for instance, if you're in a cover holder relationship, that may flip the agency relationship, and he may become the agent of the insurer. Or if you have terms of business, a TOBA, you may contract out of this ordinary arrangement. But in our case, the broker is the agent of the insured. Now, so my recommendation to the assured and to ship owners is not to direct their arrow against us, but to direct it against the broker. They have a cause of action against the broker, and they should sue the broker, and the damage would comprise the amount they would have been paid by us, less the additional premium they would have received or they would have paid for securing war risk cover. I'm now going to hand over to my esteemed colleague Bernardo, who's going to speak about coverage under the P&I policy. Gracias, Jeffrey. Buenas tardes, presidente, árbitros, apreciada del naviero y Jeffrey, señoras y señores, muy buenas tardes. Hablemos ahora de la cobertura P&I. Sabemos que la cláusula de interpretación hace una referencia directa al Marine Insurance Act de 1906. Bueno, el Marine Insurance Act de 1906 no hay cualquier margen para dudas. Dice que si una garantía, y acordémonos que no había un equipo contra incendio de última generación en el buque, lo dijo la apreciada, lo confesó la apreciada del armador. Así que bajo el Marine Insurance Act, que se aplica, como explicó Jeffrey, al caso, eso por sí ya es fatal para la demanda de los armadores, porque al no cumplir con la garantía, el asegurado pierde la cobertura. No hay que tener cualquier relación causal con el siniestro. Si habláramos de la nueva ley inglesa, de la ley de 2015, el argumento no estaría disponible, pero acordémonos que la cláusula de arbitraje del contrato menciona la ley de 1906. Así que no hay dudas, ya está, ya no hay cobertura P&I. Pero, aunque se entienda que no pase así, todavía había dos defensas disponibles para el naviero, para el armador, contra los propietarios, en contra de los propietarios de la carga. El primero es el Act of God por las reglas de IABISB, porque, como nos explicó el árbitro, el señor Juan Guillermo, el huracán llegó a un nivel 11 en la escala Beaufort. Así que es indubitablemente lo que se dice en la ley inglesa un act of God. Y por sí solo, el naviero no tenía que indemnizar a los propietarios de la carga, porque es un riesgo que está excluido por la propia demanda de las reglas, por lo que definen las reglas de IABISB, que están incorporadas al derecho inglés por el COSGA, the Carriage of Goods by Sea Act inglés. En segundo, en la fuerza mayor, la apreciada de los armadores dijo que el contrato no tenía una previsión expresa por fuerza mayor. Bueno, me parece que tal vez no en el contrato de seguro, pero en el contrato de transporte, por cierto, porque estaban siempre contratando por el contrato de transporte, los Bill of Lading, y es una cláusula padrón. Así que el armador no tiene que indemnizar a los propietarios, y si lo hace, no tiene derecho a la cobertura. Y aún más, el comandante decidió permanecer en la zona de fondeo. Así que eligió, fue una opción que tomó, aunque las autoridades de México lo informaran que el huracán golpearía el puerto. Así que podría haber salido y tal vez no se fundiera. El asegurado podría haber evitado el siniestro, así que causó su propio prejuicio y por eso no tiene derecho a la cobertura. Gracias, señor presidente. Bueno, queremos agradecer que
Queremos agradecer a las partes, a los apoderados y representantes legales de la parte demandante, convocante, y de la parte demandada, convocada, por las alegaciones presentadas. Simplemente para efectos de este tribunal de arbitramiento queremos precisar las disputas que se generan. Procederemos a debatir en este panel la decisión correspondiente a tomar, recordando que conforme al acuerdo de las partes debe haber una decisión unánime. No se admiten decisiones mayoritarias, ese fue el pacto que se hizo y ese fue el pacto con el cual tanto la Cámara de Comercio como los suscritos árbitros admitieron la intervención en este arbitramiento. Simplemente precisamos efectivamente y queda en el récord lo que son los problemas jurídicos disponibles en este momento. El primero de ellos es si existió efectivamente cobertura de la cláusula de guerra en la póliza emitida. ¿Existió o no existió? Y la problemática tendremos que definir efectivamente cuál sería, si es una conducta del corredor o no y a quién corresponde. En segundo lugar es que independientemente de que exista una cláusula de guerra, el segundo problema jurídico es cuál fue la causa realmente del hundimiento de la nave en el puerto de Manzanillo. ¿Fue el huracán o fue efectivamente los daños previos causados por la mina que golpeó el casco? Y en tercer lugar tenemos un problema que habremos de definir en la sesión de este tribunal relativo a si el asegurador de protección e indemnización es responsable por la pérdida de la carga que en su momento de alguna manera arregló el naviero o la transigió directamente con el reclamante. Esos son los tres puntos efectivamente que este panel va a hacer en este momento un stop aquí, vamos a tomar un tiempo para efecto de deliberar y vamos a proponer unos minutos de suspensión de esta diligencia mientras retornamos efectivamente con nuestra decisión. Gracias a todos ustedes. Y solicitamos efectivamente nos puedan esperar, trataremos de no tomar demasiado tiempo para comunicarles a ustedes el planteamiento y la decisión que ha tomado este tribunal. Bueno, mientras que el tribunal toma un receso para que el panel de árbitros llegue a una conclusión en su fallo, este evento quiere comunicarles que también podrán conseguir en el stand de Alsum el libro sobre las cláusulas de carga, todas las que existen en español, además de algunos conceptos básicos que trae también ese libro, como lo es la causalidad, los riesgos de guerra y los riesgos del mar. Todo eso está en ese libro. Recuerden que quedan pocas unidades, pueden adquirirlo en el stand, sea en efectivo o con dólares, también lo recibimos, o en tarjeta de crédito. Tenemos un link de pago y lo pueden pagar así. También mientras el panel de árbitros decide, les queremos comentar que el día de mañana los esperamos a todos en el cóctel de despedida en la Hacienda Los Morales. Para los que están hospedados en el hotel o van a estar aquí de todas formas después de la clausura del evento, va a haber unos buses que empezarán a salir a las 7 de la noche. Para los que, no sé, se devuelven a su casa o van desde otros lados, podrán llegar desde las 7:30 u 8 allí a la Hacienda de Los Morales. Si alguien tiene alguna duda sobre la dirección, nos puede preguntar en el stand de Alsum. Bueno, el panel de árbitros parece que ya ha tomado una decisión al respecto, entonces les devolvemos la palabra. Para todos los efectos legales, dejamos constancia que el tiempo se reanuda nuevamente esta sesión, faltando 14 minutos para las 16 horas. En estas circunstancias, el tribunal vuelve nuevamente a sesionar para proveer la decisión tomada frente al caso en disputa. La primera manifestación que debemos hacer es desafortunadamente que no existe una posición unánime
entre los árbitros. Sabemos la consecuencia de esto. Las partes nos exigieron una posición unánime en la definición, bien sea a favor de una parte o a favor de la otra, negando o admitiendo, pero no hemos podido llegar a una decisión unánime y por tanto hay decisiones divididas en este momento del tribunal. Sabemos las consecuencias de esto, eventualmente concluiríamos en que las partes necesariamente tendrían que ir a discutir mediante los mecanismos judiciales en las jurisdicciones que consideren convenientes esta disputa y culminaría en todos los efectos del tribunal. Pero, teniendo en cuenta la responsabilidad que nos embarga como árbitros, hemos internamente decidido que los árbitros muy brevemente presentaremos la justificación de la posición que adoptamos frente a la disputa. Procedemos inicialmente con la señora árbitro Julia Rubiales para que nos informe y nos diga exactamente su posición. Muchas gracias, señor presidente. Pues bien, por mi parte, considero en primer lugar que la ley aplicable debiera ser la de derecho civil, sobre todo la del derecho peruano y mexicano, porque entiendo que hay más puntos de conexión en los hechos y en la disputa que el derecho inglés. En primer lugar, la sociedad armadora Arpemex tiene su domicilio en México. El buque también tiene bandera mexicana y aparte el propietario de la carga tiene su domicilio en Perú, aparte de que el buque salió desde el puerto de Callao. Por tanto, considero que los puntos de conexión son mayores con el derecho civil que con el derecho inglés. Entonces, una vez establecido cuál es el derecho aplicable, entraré a valorar si, en primer lugar, hay una responsabilidad del corredor y quién debe asumir la acción de omitir si había cobertura de guerra o no. Dado que aplicamos el derecho civil, entiendo que la responsabilidad del corredor la debiera asumir el asegurador. ¿Por qué? Porque tanto el derecho peruano como el argentino tienen una mayor protección frente al asegurado en las normativas del seguro. Por lo tanto, en caso de duda de interpretación de a quién debe favorecer la actuación del corredor o no, entendemos que la omisión que hizo el corredor la debe asumir el asegurador y no el asegurado. Ha habido una renovación de la póliza durante más de 10 años. Al asegurado en ningún momento se le informó de que la cobertura de guerra se excluía. Por lo tanto, considero que el asegurado no tiene por qué soportar esa omisión y que ha de considerarse que sí que había una cobertura de guerra en la póliza. Y, por lo tanto, la responsabilidad que pueda tener el corredor frente al asegurador ha de asumirla el asegurador, independientemente de las acciones que luego el asegurador pueda interponer frente al corredor. Entonces, establecido la ley aplicable, la conclusión de que la cobertura de guerra sí que ha de considerarse que estaba incluida en póliza, entiendo que la causa del siniestro no fue el choque con la mina, sino que fue el hundimiento del buque provocado por el huracán. El buque había tenido ya unas reparaciones en el puerto de Veracruz bajo las directrices de la sociedad clasificadora y, por lo tanto, estaba preparada para poder seguir en el viaje. Por ello entiendo que la causa no es los daños generados a la mina, puesto que ya se habían minimizado con los trabajos de reparación y que la causa más próxima es la del hundimiento generado por el huracán. En segundo lugar, no podemos considerar que hubiera fuerza mayor en cuanto al tema del huracán, puesto que, como bien ha dicho la parte demandante, ellos fueron avisados con una antelación de 23 horas y fue decisión del capitán del buque quedarse en la zona de fondeo. Por tanto, entendemos que no se puede considerar un evento de fuerza mayor, no era un evento imprevisible ni inevitable. Y además, también el evento de fuerza mayor no estaba previsto en el contrato de transporte, por lo tanto no podemos considerar que hubiera un evento de fuerza mayor y por lo tanto está bien justificado que el armador tuviera que asumir la indemnización reclamada por el propietario de la carga. Esa es la posición de esta parte.
Gracias al señor árbitro por su manifestación. Procedo ahora entonces a dar la palabra a el señor árbitro Juan Guillermo Hincapié para que manifieste su fundamentación y de la posición que apoya en este juicio. Gracias, señor presidente. Yo, en esencia, coincido con el fondo y manera como mi colega, la doctora Julia, asume la posición del armador como válida y, por tanto, acojo igualmente la tesis según la cual debe ser cubierta la pérdida o daño del buque, por tanto, por el asegurador de casco, como lo correspondiente a la responsabilidad civil derivada de la carga por el asegurador de P&I. Y quiero simplemente complementar que en punto a la ley aplicable hay que tener en cuenta que la no claridad en cuanto a la aplicación de la ley, partiendo incluso de la base de la constitución misma del tribunal y el reconocimiento de la jurisdicción de este tribunal, da lugar a que se piense con sobrado fundamento que ante esa duda sobre la ley aplicable, no obstante la remisión expresa en la póliza a la Ley de Seguro Marítimo Inglesa de 1906, en la manera como quedó establecido en la cláusula arbitral lo relacionado con la prevalencia de los principios generales del derecho civil internacional, me hacen pensar y sentir que igualmente en la aplicación de las normas preferentes, en adición a la conexión de los hechos, que fue muy bien explicada por la doctora Julia, es de aplicación las normas del derecho civil y no las normas del derecho inglés. Bajo ese presupuesto, analizando igualmente el argumento según el cual la actuación del corredor de seguros es vinculante para el asegurado, en el sentido de que su omisión perjudica la posición del armador al no haberle informado realmente la eliminación de la cobertura, soy de la opinión que el corredor de seguros o la existencia del corredor de seguros en manera alguna libera al asegurador de la comunicación directa que como deber de información tiene con su asegurado. Y eso, entre otras cosas, por cuanto que estamos hablando de relaciones jurídicas completamente independientes. Una es el contrato de corretaje de seguros y otra es el contrato de seguro. Y el hecho de que exista el corredor de seguro, desde mi punto de vista, no libera en manera alguna ni coloca en cabeza del corredor el ser el exclusivo canal de información vinculante para las decisiones que unilateralmente pueda tomar la aseguradora. Igualmente, el no informar de la manera adecuada, haciendo uso de la relación entre las partes, la relación entre el asegurador y el asegurado, atenta, en mi opinión, igualmente contra el principio de la confianza legítima que tiene que existir en el desarrollo de un contrato basado en la muy buena fe. Y finalmente quiero expresar que la causa eficiente, en mi sentir, del siniestro, parte del supuesto de la tormenta, por cuanto que antes de la tormenta el buque estaba en condiciones de flotabilidad, estaba averiado, pero si no hubiese ocurrido la tormenta, el buque no se hubiese hundido. Por lo tanto, el hecho de la afectación que tuvo el barco con el contacto de una mina abandonada no es relevante en torno a la determinación de la causa. De tal manera que, siendo así, desde mi punto de vista, no es válida la argumentación según la cual la causa eficiente y determinante del hundimiento es los daños que tuvo el buque a raíz del contacto con la mina. También creo que se argumentó la existencia de una garantía que, desde nuestro punto de vista, si bien es cierto la ley aplicable determinada de manera expresa en la póliza de la Ley de Seguro Inglesa,
dando igualmente y siendo coherentes con el hecho de la prevalencia de los principios generales del derecho y también la interpretación preferente en favor del asegurado, dada la ausencia de claridad vista y manifiesta durante todo el debate probatorio. Creemos que la ausencia de relación de causalidad respecto de la garantía argumentada por la aseguradora para también complementar su argumentación en la denegación del siniestro no es vinculante, por cuanto que la garantía que se argumenta no tuvo ningún tipo de relación de causalidad ni directa ni indirecta con la causa del indulto. En estos términos dejo rendida mi posición, señor presidente. Gracias. Gracias, señor árbitro. Bueno, procedo como árbitro en una posición que no es para nada confortable. Soy el árbitro disidente, en razón obviamente por la cual no se ha podido llegar a una unanimidad que fue requerida por las partes en cuanto a que los árbitros tenían que adoptar a favor o en contra la misma posición en la decisión. Procedo simplemente a fundamentarle y quiero pedir unos minutos adicionales solamente en la medida en que soy disidente para explicarla. Es más bajo el riesgo de disentir de mis colegas que el de claudicar frente a lo que quizás mi limitado entendimiento me ordena en relación a la solución que en derecho debería tener el presente caso. Teniendo en cuenta que mi fallo es disidente de la opinión amplia de este tribunal, quiero solicitar la venia para ampliar un poco más los fundamentos de esta posición. Como sustento de mi fallo, debo referirme primero a la cláusula arbitral. La oscuridad de la cláusula de arbitramiento estipulada en la póliza objeto de esta disputa la constituye en un ejemplo de conflicto de derechos, como lo llaman los ingleses, o de interpretación bajo derecho internacional privado. Permea en ella una ambigüedad notoria que la hace susceptible de interpretación en frentes opuestos. A pesar de esto, debemos como jueces apelar a rescatar los elementos que nos permitan establecer la verdadera intención de las partes o si la deficiencia en lo estipulado se debió únicamente a transcripciones o copias erradas que en ocasiones ensombrecen los contratos modernos. De esta manera, en mi criterio, hay que rescatar elementos poderosos estipulados en la misma póliza sin que podamos desconocer la importancia de los antecedentes contractuales que me permito enumerar. La cláusula de interpretación hace referencia a la aplicación de la Marine Insurance Act de 1906 como criterio para diseccionar la póliza emitida. Esta referencia es la más precisa y específica que trae la póliza emitida. El llamado a la ley de 1906 no puede dejar ninguna duda del origen y finalidad del contrato celebrado. Se trata de una de las piezas más completa y corpórea sobre un área del derecho que se ha emitido en el Reino Unido, reacio como todo sistema del common law a dictar leyes o códigos que amenazan reemplazar la venerada jurisprudencia de sus jueces. La ley de 1906 fue esculpida teniendo como base aquella otra antigua pieza magistral del sistema inglés, la póliza S&G, que desde el año 1779 venía trasegando imperturbable, no solo en el sistema de derecho inglés, sino sirviendo de parangón y faro para la mayoría de las legislaciones occidentales que recibieron la influencia definitiva de los principios de seguro desarrollados desde el siglo XVI por los británicos. Desde los albores de ese siglo XVI, cuando apenas se desarrollaba el incipiente mercado de seguros británico, época en que no existía el concepto del interés asegurable, y se admitía el seguro como una apuesta en los comerciantes sobre si los barcos regresarían a abrevar en las riberas del Támesis, práctica que tendría que esperar hasta el gran incendio de Londres en el siglo XVII o hasta la revolución industrial del siglo XVIII para que se desarrollara el seguro de vida y accidentes o el seguro de incendios. Se fue tejiendo la jurisprudencia de aquel grupo de comerciantes que, reunidos en el café de un tal Mr. Lloyd, forjaban las reglas que marcaban su negocio. A pesar de que esa venerable póliza S&G sobrevivió intacta hasta 1983, el mercado de Lloyds reaccionó a la presión internacional para actualizar los términos medievales de la S&G. La ley de 1906 se mantuvo erguida como baluarte de esos principios del seguro que, quizás sin saberlo, la mayor parte de las legislaciones occidentales idolatran como cimientos imbatibles de su negocio asegurador. Es por las razones anteriores que la clara referencia de la póliza a la ley de 1906, unida al origen del asegurador en esta disputa y cohesionada por la jurisprudencia que durante 300 años el sistema inglés ha desarrollado sobre el área de seguros, por las cuales, en mi opinión, es el derecho inglés el que debe regular la presente disputa. Definido lo anterior, deviene de manera natural, como lo citó la parte aseguradora a través de su apoderado, que, primero, los errores del corredor de seguros no afectan para nada la conducta clara del asegurador para deslindar la cláusula de guerra en la renovación de la póliza emitida. 2.
No se entiende, por tanto, incorporada la cláusula de guerra y por consiguiente no hay cobertura ni responsabilidad del asegurador por los daños ocasionados por la mina flotante. 3. Se presenta como lógico el hecho de que el hundimiento del buque fue causado más por los daños que el buque había sufrido por la explosión de la mina que por la fuerza del huracán, convirtiéndose la mina en la causa eficiente y fatal que hizo zozobrar la embarcación. Prueba de ello es que el buque Moctezuma fue la única embarcación que se hundió en el puerto. De no haber tenido su casco averiado, muy probablemente la nave hubiera resistido la tormenta. Y si alguna duda se tuviera sobre esto, bastaría con dar aplicación a la regla de lógica imbatible definida por la jurisprudencia inglesa, de que si hay dos causas posibles para el siniestro y una de ellas está excluida, no habrá cobertura en la póliza. En cuanto a la garantía del equipo de incendio que vulneró el armador, apelo a la misma ley de 1906 citada en la póliza para entender que al haber sido emitida esta antes de la ley de seguros inglesa del 2015, que morigeró la aplicación de las garantías para deducir que las partes querían retomar la estrictez de las garantías en el sistema anglosajón, para regular que su vulneración implicaba la terminación del seguro y la no cobertura del siniestro, sin estar sujeta a ninguna relación de causalidad. Finalmente, tampoco encuentro aceptable la cobertura, la responsabilidad por la pérdida de la carga, pero aquilatada esta decisión por el hecho de que la cobertura de la póliza de responsabilidad exigía del asegurado la consulta y aprobación del asegurador previo a negociar o efectuar un pago a cualquier tercero reclamante, aspecto que, como demuestran los hechos, no ocurrió. En los anteriores términos, dejo manifestada mi decisión, favoreciendo la carencia de responsabilidad del asegurador Piccadilly Underwriters. Teniendo en cuenta, finalmente, que el pacto arbitral celebrado exigía una sentencia unánime y como hemos expresado efectivamente, la posición de este Tribunal de Arbitramiento ha sido dividida, favoreciendo, como lo han observado, un árbitro la causa del asegurador y dos árbitros la causa de la parte civil. No podemos efectivamente tomar ninguna decisión. Repetimos, las partes quedarían en libertad para efectivamente adelantar sus decisiones o sus acciones ante cualquier jurisdicción que consideren competente en cualquier parte del mundo y aplicando el derecho que ellos, pues, obviamente discutan que sería el aplicable para esto. De esta manera no podemos continuar con el Tribunal de Arbitramiento y notificaríamos a las partes de este fenómeno. Presidente, ¿me permite? Tribunales, ¿me permitirían unos minutos hablar con mi contraparte, por favor? Señores del tribunal, señores presidente, habiendo conversado con la contraparte, dejando libre a nuestra parte para poder iniciar las acciones que nosotros creamos conveniente. Nosotros lo vemos ya demasiado tiempo, quisiéramos que ya se resuelva esta causa y hemos conversado y hemos decidido, y lo pongo a disposición de ustedes, siendo que aquí estamos con personas que entienden el tema del seguro marítimo, tanto en el derecho civil e inglés, hemos decidido a ambas partes para que ustedes puedan verlo, si puede ser la audiencia quien decida por mayoría nuestro caso y pueda decidir, por favor. Me permito dar claridad, es una petición bastante inusual para un tribunal de arbitramiento. El someter esto a algún tipo de votación, pero queremos clarificar, finalmente las partes son las que tienen el derecho sobre la forma en que pueden decir los árbitros si hay unión y hay acuerdo entre ellas. Señora abogada, señores abogados, quiero preguntarles, ¿están proponiendo, han decidido ustedes que este tribunal delegue la decisión en la concurrencia a este Congreso de Alsum para que ellos definan sobre la problemática jurídica quién tiene la razón, es decir, si existe cobertura y debe, por tanto, indemnizar el asegurador al transportador o si, por otro lado, el asegurador tiene la razón y no tiene que indemnizar? Confirme, por favor, que usted desea que nosotros asumamos la decisión mayoritaria que tome esta audiencia. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Ustedes, señores… También. Ok. De acuerdo, muy bien. Bueno, teniendo esto, entonces, no tenemos sino el mandato directamente de
las partes y delegamos la función mediante un procedimiento de votación. Ellos se han puesto de acuerdo la forma en que se va a hacer. Confiamos en que las personas que asisten, tanto de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México como al Zoom, pueden organizar una votación y en ese sentido este tribunal adoptará la decisión que ustedes efectivamente tomen sobre eso. Por favor, adelanten, señores. Señor presidente y miembros del tribunal, representantes de cada parte, Alsum acepta consultar a su audiencia para que sean entes dirimentes de este caso, si es que ellos lo aceptan, por supuesto, también en medio de nuestro Congreso Latinoamericano de Seguros, edición número 10. Si todos lo aceptan, nosotros estamos también de acuerdo en ser parte dirimentes en un proceso de votación. Gracias, ¿Hay señores. alguien que no esté de acuerdo en participar en el proceso de votación? De forma unánime, la asistencia aprueba. Entonces vamos a proceder. Solicito, señor, se exhiba efectivamente las preguntas que se le harían y por favor explicar a los asistentes el procedimiento que se seguiría en la votación con el fin de que este tribunal lo acepte como la justicia que debe imperar en esta causa. Por favor, explique. Bueno, señor presidente, y gracias al señor presidente del Zoom. Bueno, entonces a petición de este tribunal, ponemos a su disposición este slide. Pueden ingresar por su computador o por su celular a slido.com, código 4228773. Y podrán hacer la votación de la primera pregunta, que es: ¿considera usted que el asegurado tiene derecho a la cobertura de la cláusula de guerra y huelgas en la renovación de la póliza de casco emitida? Si están de acuerdo, esperamos 50 votos. Señor presidente del Tribunal de Árbitros. No, ya hay más de 50. Permite la interrupción. En caso de que alguien no pueda votar y en la medida en que podamos, queremos permitir el ejercicio del derecho al voto, si alguien no posee el equipo en este momento para votar, pero quiere apoyar positivamente la pregunta que se ha hecho, podría levantar la mano y contar ese voto como positivo frente a la propuesta en caso de que así quieran hacerlo, o manifestando. Entonces, alguien que desee votar si no ha podido votar en su celular, para que levante la mano y lo contamos. Aparentemente no. Alguien que diga no a esta pregunta, ¿no pudo votar en su celular? Ok, 2 personas, listo, los contaremos. Ok, 80, 40. No, incluso contabilizando las 2 personas. Uy, ahora sí me lo están poniendo complicado. Ok, serían 40 y 42, 48, 24. No. Ahora sí. No, es que esa es la primera, ya la segunda es muchísimo más clara. Sí, sí, por supuesto. Esta primera es exclusivamente sobre la cláusula de guerra y huelgas en la renovación de la póliza de casco emitida. ¿Listo? 52% con 89 votos. Entonces, las 2 votaciones negativas no afectan el resultado. Por lo tanto, la audiencia del Congreso al Zoom dice que sí a que el asegurado tiene derecho a la cobertura de la cláusula de guerra y huelgas. Entonces, pasemos por favor a la siguiente pregunta. Independientemente de que exista o no la cobertura de guerra en la póliza, ¿considera usted que el siniestro por el hundimiento del buque Moctezuma está de todas maneras cubierto bajo la póliza de casco emitida
y debe ser indemnizado por el asegurador. Pueden votar. ¿Hay alguien que desee votar y no ha podido ingresar en el celular? Si alguien tiene la respuesta sí y no ha podido, por favor levante la mano para contabilizarlo. Si alguien tiene la respuesta no y no ha podido ingresarla en su celular, por favor levante la mano. 2 votos. Okay. Por el momento sigue ganando la opción sí. Con 82 votos y ese porcentaje creo que ya podemos dar por cerrada esa pregunta. Los asistentes al Congreso de Al-Zum dicen que sí, el siniestro por el hundimiento del buque Moctezuma está cubierto bajo la póliza de casco emitida y debe ser indemnizada por el asegurador. Sigamos por favor a la última pregunta. Respecto ya al P&I. ¿Debe responder el asegurador de la póliza de protección e indemnización por el reclamo originado en la pérdida del cargamento transportado? Pueden proceder con la votación. Si hay alguien que desee votar sí y no lo puede hacer en su celular, por favor levante la mano. Si hay alguien que desee votar no y no lo puede hacer en su celular, por favor levante la mano. 2 votos, perfecto. Bueno, con 76 votos y el porcentaje de 64%, gana la respuesta sí. El asegurador de la póliza de protección e indemnización debe responder por el reclamo originado en la pérdida del cargamento transportado. Le cedo la palabra, señor presidente. Gracias, señor de Al-Zum. Bueno, no teníamos ninguna otra alternativa, así debe procederse en ley. La voz del pueblo es la voz de Dios y la voluntad que ustedes han tomado efectivamente es la decisión democrática, definitiva y conocedora, y por tanto este tribunal efectivamente adoptará la decisión de favorecer la causa del armador aquí presente, indicando que por mayoría consideró esta asamblea que tenía derecho a la cobertura, y en segundo lugar que aún no teniendo derecho a la cobertura considera que el siniestro definitivamente fue causado por el mal tiempo que afectó la embarcación y por tanto debe ser cubierto. Y en tercer lugar, este tribunal, la sabiduría de los asistentes ha indicado efectivamente que la cobertura de la póliza de responsabilidad bajo los términos de un P&I debe operar y se debe cubrir directamente a la parte armadora. En ese sentido, efectivamente, no nos queda sino tomar esa decisión, se emitirá el laudo correspondiente con esa base, quedan obviamente todos los anales, grabaciones presentados y las partes efectivamente se les hace notificación oficial de la decisión. Bien, queremos simplemente para hacer una última anotación, dar una posición sobre lo que ya hemos llamado declaración de neutralidad y transparencia que ha seguido este tribunal, que es importante y consideramos necesario hacerla. Para efecto de la neutralidad y transparencia y no discriminación en cuestiones de sexo, raza, religión y política que implementó de manera férrea este tribunal en la decisión del presente conflicto, consideramos importante dejar constancia de las presiones o sugerencias amistosas que nos fueron presentadas cuando se decidió que este tribunal sesionara ante el Pleno del Congreso de Al-Zum.
Fue muy importante esa decisión porque fue comunicada efectivamente a los medios y recibimos algún tipo de peticiones que brevemente comentaré. Rechazamos con todo respeto posibles solicitudes de utilizar este escenario tan importante para declarar la existencia del cuarto y quinto sexo, la primacía de cualquiera de los géneros en materia religiosa y con todo el respeto declinamos solicitudes que iban desde las religiones tradicionales hasta de la nueva ola de las creencias que se podrían estar practicando en Marte. Se nos ofrecía retornar a Ganímedes o apoyar a la causa de los Illuminati, los adoradores del Santo Sepulcro. De la misma manera, declinamos que se utilizara el presente Congreso para arguir por reclamos desde el descubrimiento de América hasta la solicitud de beatificación de personajes conocidos del bajo mundo latinoamericano, uno de ellos colombiano. La única discusión que generó internamente algún recelo entre las partes y árbitros se debió al fútbol mundial, lo cual culminó felicitando a las selecciones de Inglaterra, España y especialmente la de México, nuestro país anfitrión, por su clasificación al Mundial de Qatar, mientras que los apoderados de Perú y los suscritos árbitros colombianos finalmente nos consolamos mutuamente por la pérdida de nuestras selecciones. El único tema que no se abordó por los innumerables riesgos que traía fue la propuesta enviada por el ilustre profesor mexicano Juan Carlos Merodio, quien nos animó a que aprovechando el Congreso decidiéramos de dónde era la mejor arepa latinoamericana y de mayor peligrosidad, que a continuación hiciéramos el debate sobre cuál sería el mejor alimento, si una arepa rellena o un taco de carnitas al pastor, debate al que finalmente renunciamos por el peligro que involucraba. Todos los demás temas adicionales, incluyendo la oferta de varias comunidades indígenas de Latinoamérica que prometieron sesionar para enviarnos mensajes de inteligencia, energía, para tomar la decisión, fueron recibidos al no entrañar peligro alguno a la independencia de los árbitros. Gracias a todos ustedes por la asistencia a este tribunal. Bueno, sabemos que el ejercicio ha terminado. Hemos repetido, este es un tema que hemos considerado de manera didáctica, que queríamos ofrecerles, son posiciones reales, son casos que han ocurrido históricamente, pero uniendo hechos de diferentes elementos para eso. Casi que tenemos terminado el tiempo, pero efectivamente si queremos algún comentario o alguna pregunta o alguna intervención por parte del público, si nos permiten, pues tenemos unos minutos para hacerlo. Adelante. Gracias al SUM, a los ponentes, a las partes y al Tribunal Arbitral. Solamente felicitar a la persona o equipo de personas que han redactado el caso, porque es imposible juntar tal cantidad de loses seguidos y acumulados en este caso. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Comentario? Premio al mejor actor. Es que Brasil también va a Copa del Mundo. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo quisiera escuchar por qué votaron no. Los que levantaron la mano. ¿Tiene cobertura? Tengo que… ¿Se me oye? ¿Se me escucha, no? Bueno, la primera pregunta que me quiero hacer es ¿dónde se contrató esa póliza de seguros? Si se contrató en el Lloyds, el mercado inglés. Si las cosas no han cambiado, que es posible que hayan cambiado, por lo menos en mi época se contrataba por un lado la póliza de cascos y por otro la póliza de guerra. Bien, esa es la primera. No sé, no os ha dado detalle de esa información. La segunda, cuando lógicamente lo que hay es un descuento del 20% para cobertura de riesgos de navegación o casco. Nada se dice de guerra. El broker negligentemente no comunica esta circunstancia. Además, hay bastante confusión en el texto porque parece ser que cuando 2 días después el asegurador del casco, que poco o nada tiene que decir al respecto, le dice que no le está dando cobertura de guerra porque no le acontece a él, pues lo que dice, parece ser que el broker lo que le dice al asegurado es que la cobertura se renueva sin cambios en el precio, con lo cual otra confusión. Bien, dicho esto, a ver, para que haya una cobertura
tiene que estar previamente contratada. Bien, entonces, la causa original del siniestro, no la causa próxima, la causa que produjo el siniestro, o sea, fue el impacto del buque con una mina. Y como bien ha explicado el señor abogado de la parte de la aseguradora, es una cobertura que está excluida de los riesgos de las ITC-HALS, los riesgos de navegación, y que solamente se puede contratar por la cobertura de guerra. Si la cobertura de guerra no estaba contratada, no hay cobertura. Con lo cual, sinceramente, no logro comprender cómo es posible que este siniestro se pague. Ya está. Y lo dice un broker. Entonces, que yo soy broker. Conclusión. Conclusión. Errores o omisiones, un buen puro al broker y que tenga una póliza de responsabilidad civil profesional con un límite de 50 millones de dólares, que dudo que lo tenga. Bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario? Juan, atrás también dijo que no. ¿Dónde? ¿De verdad? ¿Quién? Siempre decía que no, creo. Perdón, al lado. Mi nombre es Luis Souto, soy un abogado que vengo de España. Enhorabuena a los árbitros y a los letrados, desde luego, por su magnífica exposición. Yo tengo una duda, bueno, tengo muchísimas, pero aquí tengo una en concreto, que es que después de que se produjese, claro, el tema de la causa es un tema jurídico fundamental, ¿no? Pero es una cuestión de hechos también, ¿no? Pero yo tengo una duda que es la siguiente. En el momento que se produce el incidente con la mina, me imagino que la Policía de Cascos tendría conocimiento de ese incidente. Yo no sé hasta qué punto en ese momento se tendría que hacer una reserva de cobertura para decirle al asegurado, ojo, que has tenido un problema. Entonces, todas estas coberturas van a estar en suspenso hasta que tú me garantices que tu casco está correctamente después de haber sufrido ese incidente. Si no se produjo esa reserva por parte del asegurador, del PNI, al asegurado, me cuesta bastante trabajo pensar que después la compañía aseguradora o el PNI se pueda, digamos, entre comillas, escudar en ese hecho para rechazar cobertura. No sé si me explico. O sea, es decir, como la causa es esa y no está cubierta y sin haber hecho ninguna reserva antes, me cuesta trabajo. Yo creo que es un debate jurídico importante. Por lo menos bajo derecho español, la cuestión es que puede ser bastante distinta que bajo derecho inglés, ¿no? Pero creo que es bastante parecido al derecho común que nos une a las culturas latinoamericanas, ¿no? Que se establece siempre, el asegurado en un litigio siempre parte con un +1 como mínimo. Y las oscuridades en los hechos siempre debe favorecer al asegurado, ¿no? Es una mentalidad que yo creo que aquí, o sea, que los tribunales apoyan. Y es la duda que yo tengo, ¿no? Yo no sé si ahí estaba un poco descubierta la compañía aseguradora del PNI en la defensa del caso. Y luego digo, así como creo que la cobertura por los daños al casco sí podrían estar cubiertos, quizás sea una contradicción en sus propios términos prestar cobertura a los daños por la mercancía, porque si decimos es que la causa fue el temporal, ¿cómo es posible entonces? Efectivamente es un acto de Dios, porque aunque sea previsible, pero es inevitable, ¿eh? Entonces me da la sensación de que el reclamo por cuenta de la carga en ese punto sí tenía una debilidad, porque es contradictorio, según mi opinión, en sus propios términos. Pero nada más. Por lo demás, es mi opinión, son todas dudas y para eso está el tribunal y después el voto generalizado que me las ha aclarado, porque acato el laudo arbitral, desde luego. Enhorabuena, otra vez. Sobre eso me parece importante simplemente comentar lo siguiente, y eso obviamente estoy apropiándome un poco de las palabras del derecho inglés. A ver, normalmente una de las cosas que me impresiona a mí ahora es que la estrictez del derecho anglosajón se disminuyó terriblemente en cuanto a las garantías a través de la ley del año 2015, en la cual no se exigió en principio, y entiendo que eso está también como un tema de debate, en principio no se exigía, previamente no se exigía relación de causalidad para declarar la nulidad de la póliza. Ahora, en teoría, se exige que esa
vulneración a la garantía tenga alguna relación de causalidad, ¿correcto?, con el siniestro. ¿Por qué? El mercado se quejó, reaccionó, alguien me dijo, y creo que fue inclusive ya en conversaciones con abogados ingleses, me dijeron, ¿sabe eso? ¿Por qué se modificó? Porque hicieron eco y miraron el derecho en Latinoamérica, donde muchos países, por protección al asegurado y obviamente bajo el influjo también de los derechos del consumidor, que tiene una fuerza importantísima en estos temas, han establecido en Latinoamérica el hecho, porque a la mente latinoamericana y bajo nuestra concepción particular, que es diferente a esa concepción inglesa o anglosajona, de la estrictez de ciertas normas, no vemos justo ni equitativo que por no tener un equipo de incendio venga un huracán, hunda una embarcación y alguien o un juez acepte que no lo cubro porque usted no tenía el equipo de incendio cuando realmente no hubo incendio. Entonces, esto ha sido muy bonito y he entendido efectivamente que el mercado inglés, bueno, tengo que hablar que Geoffrey fue la persona que quizás me dio esta información, no la había tenido tan clara, ha variado y ha tomado digamos, las posiciones que se observan en Latinoamérica, probablemente en España, eso no lo tengo claro, para morigerar, disminuir el impacto severo que tenía muchísima crítica en el derecho inglés con respecto a la vulneración de las garantías. El segundo punto siempre que se está tratando de establecer para mostrar diferencias, algo que discutíamos inclusive con los árbitros, Juan Guillermo, efectivamente con Julia. Mire, muchas veces en las pólizas encontramos, y ese es un poco el mensaje, pólizas de mismas compañías, y me refiero a ellas porque pues, no hay pecado en simplemente, es un tema que se ve en la realidad. Allianz, no sé, grandes multinacionales que emiten pólizas en diferentes países de América Latina. Y cuando hemos hecho la comparación del texto de la misma póliza, transporte de mercancías o póliza de casco y maquinaria, encontramos unas diferencias en originadas más en las traducciones de los términos que se están utilizando para la póliza, que hacen más severa la exposición del asegurador en ciertos países versus otros, o que en otro caso están afectando directamente al asegurado. Pues es innecesario. Uno esperaría que se revisaran esos términos para determinar si esa traducción de las cláusulas del instituto, por ejemplo, al español, qué tiempo tiene, cuántos años tiene, están bien acompasadas con las instituciones locales, cuánto tiempo llevan, en fin, para tratar de armonizar inclusive esos criterios, porque hay mucho defecto. Finalmente recuerden ustedes que aquí lo que se ve, ¿qué es el seguro? El seguro es básicamente un contrato bajo una condición. Yo le vendo un cuerpo de que le prometo cubrirlo cuando pase algo. Y es tan importante que lo que le vendo está estructurado realmente en palabras. Ese es el elemento primordial y por eso es que los abogados intervenimos tanto, por supuesto. Porque son esas palabras, la arquitectura de esa promesa está representada en palabras, comas, signos de puntuación, ejemplos. Y la forma en que se redacte una exclusión, una cobertura, o simplemente las garantías, por ejemplo, el lenguaje que se utilice va a ser preponderante, importantísimo para determinar el alcance de la afectación del asegurador y la revisión eventualmente se justifica de su ecuación aseguradora o aseguraticia respecto a una cobertura en particular, a las leyes de los números. Entonces, simplemente llamo la atención frente a eso porque hay muchas áreas, sin hablar de lo principal, el elemento de la buena fe, que en derecho inglés existe solamente en los contratos de seguro y por unas sentencias del siglo XVI-XVII, donde se incorpora ese principio, pero que no existe en los demás contratos, es ajeno al derecho inglés, mientras que toda la legislación latinoamericana repudiamos la inexistencia de una norma general que pudiere, digamos, proteger a alguien, a una parte del contrato cuando ocurran eventos de fuerza mayor en caso fortuito. Bueno, yo no me expongo más, simplemente… perdón, adelante. Primero, deseo felicitarlos por todo este tiempo que nos han hecho pensar, meditar y estar variando de posiciones con los distintos argumentos. Me pareció extraordinario. Lo segundo, dado el veredicto que dieron ustedes, que es un veredicto 2-1, si se fuese a la justicia ordinaria, ¿pesaría de alguna forma el hecho que haya un veredicto anterior al juez? Yo respondería así, me tomo la vocería, pero debo dejar ceder un poco la palabra. Pero bueno,
No, es decir, el pacto aquí, obviamente hay mucha ambigüedad en todo, por supuesto. La ambigüedad era necesaria para poder crear expectativas, opiniones diferentes, era necesaria la ambigüedad. Que además existen muchos contratos, es terrible la presencia de la ambigüedad, muchas veces la que más permea. En las conferencias de ayer en la mañana decía uno de los presentadores del IUMI, creo, de alguna otra entidad, que el problema de la falta de claridad en la redacción de las cláusulas de la póliza y el problema que genera eso en la expectativa del público y en la publicidad negativa que reciben los aseguradores, porque el concepto popular dice cláusula que no se entiende, siempre hay algo guardado adentro, no hay claridad, siempre perderé, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nubla para mí el concepto del negocio del seguro. Debería realmente ser muchísimo más claro, casi que deberíamos realmente contratar correctores de texto y abogados de ser posible para que aclarar y tener un lenguaje en la medida en que se pueda lo más nítido posible para que en su momento la ley de las probabilidades en la ecuación del rendimiento y el beneficio de la aseguradora sea claro con respecto a esa póliza y evite sorpresas y a su vez tratemos de cambiar un poco la posición que veo que todavía sigue permeando la industria en el sentido en que los asegurados tienen siempre una sospecha respecto al tema del seguro. No hablo de los corporativos, empresas grandes, no, la gente de a pie, la gente que anda, el ciudadano particular, siempre piensa que hay un truco, hay una no cobertura, hay una exclusión que no leí, hay una garantía que no entendí, algo que va a decir que tengo una cosa muy bien planteada pero que no me van a pagar. Esa creencia en materia de negocios sería interesante derrotarla y la única manera es que la arquitectura contractual, esas palabras tendrían que ser hechas tan claras o tan transparentes que a la gente no le quede nunca duda sobre ese tema. Pero es un tema de lenguaje, por supuesto, y un tema de corrección de póliza. Y la batalla siempre es la misma. Los abogados que demandamos aseguradoras, cuando nos toca hacerlo, por ejemplo, siempre explotamos lo mismo. Los que las defienden efectivamente ven el significado que realmente tuvo la póliza, pero muchas veces realmente estamos debatiendo comas mal puestas y estamos debatiendo significados en exclusiones, garantías, cobertura, extensión, principios. Esto se vuelve interminable. Ojalá pudieran hacerlo, sería un mensaje muy bueno. Yo quería simplemente manifestar mi punto de vista con relación a su inquietud. Yo creo que realmente no hubo un laudo por parte del panel arbitral, ¿ya? Sino que se difirió a un tercero y ese tercero, esa decisión fue adoptada como decisión del tribunal. El laudo finalmente fue el que ustedes tomaron. Pero si el asunto hubiera ido a la justicia ordinaria y no hubiese existido esta petición que hicieron las partes, de decir, y no hubo unanimidad, como no hubo unanimidad, no hubo laudo, y pudiese ser en la justicia ordinaria la posición de Julia y la mía, un precedente, un referente de hecho, pero no vinculante. O sea, pudiese el juez ordinario decir, es muy interesante la posición de Julia y del otro árbitro, o de pronto le resulta más convincente la posición de John, pero pues simplemente como referentes, no vinculante. No, yo simplemente comentar que bajo derecho inglés, o sea, bajo derecho español, pues todos sabemos que hay jurisprudencia y demás, pero tampoco se nos puede olvidar que a lo mejor un juzgado mercantil puede considerar de otra manera. Entonces, no se puede decidir, o sea, no podemos saber o concluir cómo decidiría un tribunal de arbitraje en España o un juzgado de lo mercantil. Y luego, en cuanto a lo que comentaba Luis, de que si habíamos contemplado varias posturas, de la postura que había adoptado la aseguradora o no, o sea, la idea era mostrar el tema, pero de manera muy resumida, porque si no podríamos entrar a valorar la postura del seguro, cuando se comunicó el siniestro, lo que hizo el asegurado. Entonces queríamos hacerlo lo más sencillo posible, porque si no podríamos seguir aquí valorando lo que ha hecho cada una de las partes. Sería interminable. Y de ahí que con esta decisión, para enriquecer un poco todo, y obviamente al final simplemente ya fue una idea mía poner algo de humor frente al tema. Normalmente las cortes aclaran que hay principio de imparcialidad, lo que se entiende. Simplemente quería ponerle un poquito de humor al tema. No oscurece. Los planteamientos importantes, porque para llegar a este caso tuvimos que hacer una consulta en el Observatorio Jurídico de posiciones de por lo menos 8 países en Latinoamérica, incluyendo España y, por supuesto, el Reino Unido, para determinar cómo eran esas posiciones y poder ensamblar, habiendo diferencias,
Entonces, conceptuales, ¿no? En diferentes puntos, para saber exactamente cuáles podrían ser los puntos de contención. Porque si presentamos un caso en el cual la decisión es igual, pues no tendría mayor interés. Era precisamente mostrar lo contrario. Gracias por cederme la palabra. Sin embargo, hay muchas cuestiones que se tendrían que analizar. El ejercicio fue correcto. No hay tiempo suficiente para profundizar en él. Sin embargo, hoy en día la vanguardia en las otras áreas jurídicas indica que debe de hacer una normativización internacional y hoy en día no importa la familia a la que se pertenezca jurídicamente, sea el common law, o sea el romano germánico o alguna otra tradición. Hoy tenemos que voltear como otras áreas, como lo ha hecho la propiedad intelectual, como lo ha hecho el derecho corporativo, como lo hacen las otras áreas jurídicas, al buscar a través de acuerdos internacionales precisamente llegar a una certeza en donde no nos sigamos basando en normas de 1900 que tienen reformas casi 100 años después. Entonces, si nos estamos dando cuenta, hay derechos adquiridos. No podemos decir que el broker no tiene responsabilidad y la aseguradora tampoco la tiene si el broker forma parte de la aseguradora. ¿Quién revisa eso? ¿Cómo se llegan a esos acuerdos? El principio de un contrato es el acuerdo de voluntades. Si bien es cierto, es un contrato de adhesión, todos los que se manejan a nivel internacional para este tipo de pólizas, lo cierto es que cuando nosotros como abogados pactamos un arbitraje, establecemos las reglas y se tienen que cumplir. No obstante, tenemos que ser muy claros y precisos qué es lo que se está observando en ese momento para poder aterrizarlo. No solo el estricto derecho. Nos damos cuenta que si se va a un arbitraje es porque el estricto derecho ya no está funcionando. Es decir, en este momento el derecho inglés ya no alcanzó. Y no es Latinoamérica, no es el derecho europeo, no es el derecho inglés. Es simplemente que hoy en día estamos tan globalizados que las normas se están unificando. Y creo que se tiene que actualizar y se tiene que empezar a trabajar en ello. Y yo creo que ya vamos bastante atrasados para, sobre todo, evitar esto de lo que aquí en México llamamos normas leoninas. Tachar estos contratos de abusivos, de desconocedores, de mala fe, porque realmente si nosotros lo observamos, un contrato cuando es de adhesión siempre está apegado a quien va a prestar el servicio, porque si tú deseas que yo te preste este servicio, estas son mis condiciones. ¿Dónde está la buena fe? No la hay, hay un vicio detrás de esto. Muchas gracias, de verdad fue muy buen ejercicio. Para mí que no soy experto en esta materia, me quedó muy claro el ejercicio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus preguntas y muchas gracias a los participantes de este tribunal. Les quedó muy bien, estuvo muy chévere. Esto hace parte del Observatorio Jurídico de Alsum, que es de creación de este año y que pues esperamos irlo consolidando en los próximos meses y años. Entonces, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes también por esperar. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana.